Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, hoy celebramos el 5º domingo después de Epifanía. El demonio, autor del mal, siembra en la oscuridad la perniciosa cizaña que hace que en el campo del padre de familias crezcan las malas hierbas con el trigo. Ya se hará la separación necesaria. Si la cizaña crece, será arrojada al fuego, pero hay que esperar al tiempo de la cosecha. Tal es la disposición providencial de Dios. La separación de los malos y de los buenos se deja para el final de los tiempos. La epístola del día de hoy es tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como escogidos que sois de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, de benignidad, humildad, modestia, paciencia, sufreos unos a otros y perdonaos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor os ha perdonado, así también hacedlo vosotros, mas sobre todo, tened caridad, que es el vínculo de la perfección, y triunfa en vuestros corazones la paz de Cristo, a la que también fuisteis llamados para formar un solo cuerpo. Sed agradecidos, la palabra de Cristo more en vosotros abundantemente con toda sabiduría. Enseñaos y amonestaos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, y cantad de corazón a Dios dándole gracias. Cualquier cosa que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor. Decimos todos, a Dios gracias. A Dios gracias. Señor, tú nos salvas de nuestros enemigos, tú confundes a los que nos odian. En Dios nos gloriamos de continuo y celebramos tu nombre por siempre. Aleluya, aleluya. Desde el fondo del abismo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi oración. Aleluya. Nos ponemos de pie. El Señor sea con vosotros. Y con tu espíritu. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola. Es semejante el reino de los cielos a un hombre que sembró buena simiente en su campo, mientras dormían los hombres. Vino cierto enemigo suyo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Estando ya el trigo en hierba y apuntando la espiga, apareció también entonces la cizaña. Y llegándose los criados al padre de familia, le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues ¿cómo es que tiene cizaña? Contestósle: algunos enemigos míos lo ha hecho. Replicó. Entonces dijeron los criados: ¿quieres que vayamos a cogerla? No, le respondió. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer uno y otra hasta la siega, que al tiempo de la siega diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas el trigo guardarlo en mi granero. Decimos todos, alabanza a ti, oh Cristo. Alabanza a ti, oh Cristo. Pueden sentarse. Queridos fieles, he preparado un sermón
un poco especial para ustedes, un sermón que podría decirse que es escandaloso a los oídos de los hombres, pero que es sumamente importante para la salvación de nuestra alma. No podemos dejar a un lado nuestra salvación a manos de los hombres. Y para ello, quiero ilustrar este sermón y comenzar con el capítulo 2 del tercer libro de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Y dice: habla, Señor, que tu siervo oye. Yo soy tu siervo, dame entendimiento para que sepa tus verdades. Inclina mi corazón a las palabras de tu boca. Corra tu palabra así como rocío, decían en el tiempo pasado los hijos de Israel a Moisés. Háblanos tú y oírte hemos. No nos hable el Señor, porque quizá moriremos. Yo, Señor, no te ruego así, mas con el profeta Samuel, con humilde deseo te suplico. Habla, Señor, que tu siervo oye. No me hable Moisés ni ninguno de los profetas, mas háblame tú, Señor, lumbre de todos los profetas, porque tú solo, sin ellos, me puedes enseñar perfectamente. Ellos sin ti ninguna cosa aprovechan. Pueden pronunciar palabras, mas no dan espíritu. Muy hermosamente dicen, mas callando tú no enciendes, mas tú no encienden el corazón. Enseñan letras, mas tú abres el sentido. Dicen misterios, mas tú declaras el entendimiento de los secretos. Pronuncian mandamientos, mas tú ayudas a cumplirlos. Muestran el camino, mas tú das esfuerzo para andarlo. De fuera obran solamente, mas tú instruyes y alumbras los corazones. De fuera riegan, mas tú das la fertilidad. Ellos llaman con palabras, mas tú das el entendimiento al oído. Pues no me hable Moisés, mas tú, Señor Dios mío, eterna sabiduría, porque no muera y quede sin fruto. Señor, si fuere amonestado y solamente oyere de fuera y no fuere encendido de dentro, plega a ti, que no me sea condenación la palabra oída y no obrada, conocida y no amada, creída y no guardada. Habla pues tú, Señor, que tu siervo oye, pues ciertamente tienes palabras de vida eterna. Háblame de cualquier manera para consolación de mi alma y para enmienda de mi vida y para perpetua gloria y honra tuya. Quiero que pongamos entendido en estas palabras que nos dice Tomás de Kempis. Señor, si fuera amonestado y solamente oyera de fuera y no fuere encendido de dentro, plega a ti, que no me sea condenación la palabra oída y no obrada, conocida y no amada, creída y no guardada. Habla pues tú, Señor, que tu siervo oye, pues que ciertamente tienes palabras de vida eterna. Háblame de cualquier manera para consolación de mi alma. Ojo con estas palabras, porque también nosotros tenemos que pedir en la oración. La plegaria dice: plega a ti, Señor, que no me sea condenación la palabra oída y no cumplida. ¿Qué tenemos que decir aquí? La enseñanza no guardada. Muchas veces nos escandaliza que nos hablen de la iglesia conciliar, que nos hablen de la realidad que está sufriendo nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que ha dejado de ser católica en el sentido espiritual y doctrinal, la iglesia conciliar, y que se ha desviado rotundamente de la doctrina, y que más parece una iglesia protestante que una iglesia católica, que todo lo permite, que los males los atañe supuestamente a que Dios lo ha permitido por los desdiñamientos de los hombres. Sin embargo, todos ellos lo que buscan es deslindarse de su responsabilidad como, entredicho, pastores de la iglesia. Y vuelvo a repetirlo, entredicho, porque no son pastores de la iglesia, sino mercenarios y destructores de la iglesia. Por eso quise iniciar precisamente con esta reflexión de Tomás de Kempis en la imitación de Cristo, porque nos recuerda precisamente este principio, que no nos hable Moisés, que nos hable Dios. ¿Qué quiere decir eso?
Que no nos hable Moisés, que no nos hablen los hombres, que no nos hable el entendimiento fortivo y destructivo de los hombres, que no nos hable la conciencia humana, sino que nos hable Dios por medio de su palabra. Lo que voy a hablarlos y lo que les voy a predicar no es Moisés, o sea, no es la carne y no es el hombre. Es Dios quien nos habla por medio del Evangelio. El día de hoy se habla de la parábola de la cizaña, que crece en medio del trigo. Y esto yo lo comparo con la perseverancia y la vigilancia espiritual, para que el enemigo precisamente no siembre sobre nosotros esa cizaña. Tenemos que vigilar, queridos fieles, nuestra vida espiritual y nuestro alimento que nos fortalece, no solamente de manera espiritual, sino también de la parte carnal. Este sermón lo he titulado "Estad preparados, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor". Precisamente también es el tema que nos habla el Evangelio. Primero, nos dice el Evangelio que vino el enemigo, el demonio, y sembró cizaña en medio del trigo. Después, llegado el tiempo de la siembra, de la siega, el Señor, el amo, el padre de familia, el pater familias, dice en latín, le dijo a sus sirvientes, a los segadores: cribad el trigo, que esto es segarlo. Sin embargo, los sembradores fueron con el Señor y le dijeron: ¿de dónde pues ha venido la cizaña? Ellos querían arrancar el trigo mientras iba creciendo, apenas iba creciendo. Ellos querían cortar el trigo en esta parte la cizaña, en esta parte del crecimiento. Ahora, quiero decirles, hijos, ¿por qué el amo de familia, el pater familias, le dice a los sirvientes: no la corten? No sea que al mismo tiempo que corten la cizaña, corten al mismo tiempo el trigo. La gente que no es de campo, que no ha sembrado nunca nada en su vida, ignora que la cizaña y el trigo se asemejan bastante. Repito, los que nunca han sembrado pues el campo, nunca han labrado el campo, ignoran este principio, que cuando se siembra la cizaña o se siembra el trigo, ambas, incluso en la forma de la espiga, cuando apenas va creciendo, son semejantes. Y solamente un ojo educado, un ojo adiestrado, puede precisamente distinguir entre la cizaña y el trigo. Sin embargo, a los que no son, pues precisamente, ojos adiestrados, sino que ignoran cómo está el hecho precisamente de la cizaña y el trigo, podría parecerles semejante, igual, y al mismo tiempo cortarían el fruto de la vid, el fruto de la tierra. Por eso es que el amo les dijo: no, dejad que crezcan juntos, a fin que cuando venga el tiempo de siega, diré a los segadores: corten y pongan en fajos, en fardos, en manojos, el trigo, y guárdenlo en mis graneros. En cambio, la cizaña, tríbenlo desde la raíz, pónganlos en fardos y arrójenlos al fuego. Pues así será la venida del Señor. Él dirá a sus ángeles: a los malos arrojarlos al infierno, en cambio a los buenos guardarlos en el cielo. Por eso, queridos fieles, he puesto el título de este sermón: Estad prontos, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor en el día de la siega. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo enseñar a sus apóstoles y estos a la iglesia la importancia de vigilar y prepararnos para el encuentro inminente con Él. ¿Qué es la vigilia espiritual, queridos fieles? Pregunto yo en este sermón: ¿qué es la vigilia espiritual? Y quiero que pongan mucha atención. La vigilia espiritual es el constante estado de alerta y atención consciente que nos llevan, primero, a reconocer y controlar pensamientos negativos. Segundo, un mejor manejo en las emociones como la ira, el miedo o la tristeza. Tercero, alinear nuestras acciones
con los valores cristianos y los principios de nuestra religión. Y sobre todo, una constante en la oración. Voy a explicar estos 4 sencillos puntos. Primero, la vigilancia espiritual es la constante alerta y atención consciente que nos lleva a reconocer y controlar pensamientos negativos. En el catecismo de la Iglesia, en el catecismo católico, no en el moderno de 1992, sino en el catecismo católico, en el catecismo que escribe su santidad el Papa San Pío X en 1925, uno que sí fue verdaderamente católico, nos dice precisamente en el catecismo que cuando nosotros nos desalentamos en el camino, cuando nosotros andamos por la senda del Señor, obviamente no lo dice con estas palabras, lo estoy parafraseando, lo que da a entender precisamente el catecismo es esto, que mientras nosotros andamos por la senda del Señor, muchas veces nos hace sentir el demonio estas tentaciones para caer, para no acercarnos a la iglesia, que Dios no es misericordioso, nos aburre y nos aturde lo santo, despreciamos lo santo, preferimos lo mundano. Ejemplo, no amamos a María, amamos la figura o el sentido figurativo de María. La parte mitológica de María es lo que amamos. Padre, ¿cómo se atreve usted a decir eso? Sí, nosotros no amamos a María, porque si amáramos a María estaríamos dispuestos a hacer lo que hizo María, aceptar lo que Dios nos viene. Pero ¿cómo estamos seguros que solamente amamos la figura mitológica de María? Porque la hemos convertido en esa mitología. Porque ninguna de las mujeres a las cuales nosotros invitamos, o más bien dicho, a la gran mayoría de las mujeres que nosotros invitamos a que se acerquen a la misa católica, a la misa verdadera, no quieren asistir con falda, quieren seguir con sus costumbres, usos mundanos, como si siguiéramos en la iglesia conciliar sectaria. Por eso es que lo primero que les quería decir es esto: reconozcamos los pensamientos negativos, porque esos pensamientos negativos no son propios de nuestra santa religión. El hombre y la mujer tienen que ser dóciles ante su santa religión, tienen que ser prontos a obedecer y diligentes a obedecer lo que les manda la iglesia. Decía antiguamente la iglesia, cuando Roma habla, se acaban las discusiones. Y Roma, ya desde la muy antigüedad, desde los años antiguos, nos decían cómo nosotros debemos de comportarnos y cómo debemos de presentarnos ante la iglesia. No podemos pues pensar que la iglesia es un simple sentido institucional figurativo, que solamente lo llevamos pues porque nuestros padres nos lo inculcaron. Ahí es donde reconocemos el primer concepto, que es los pensamientos negativos que nos llevan a desobedecer a la iglesia. Y pongo el ejemplo de la vestimenta porque es un ejemplo muy sencillo, un ejemplo que todos los podemos corroborar, que a veces sentimos que estamos bien. Es que el padre, ¿cómo me puede obligar a mí a ponerme el velo en la cabeza y a portar falda? Bueno, porque así es como nosotros debemos de comportarnos y vestirnos en la iglesia. Debemos de tener la modestia ante todo al vestirnos para ir a asistir a misa. Segundo, un mejor manejo de las emociones como la ira, el miedo o la tristeza. ¿Cuántas veces por nuestra fe somos perseguidos? Y lo vemos con las calumnias que recibimos de la sectaria diócesis de Tlaxcala, que nos han calumniado en varias ocasiones diferentes sacerdotes de la diócesis, y que nos han llamado desde estafadores, mentirosos, usurpadores, y han tratado de tergiversar la información que les ha llegado, que nosotros mismos les presentamos a ellos y que ellos mintieron en el comunicado oficial, diciendo que nos hacíamos pasar por ellos cuando nosotros incluso hasta presentamos la documentación necesaria. Y ellos mintieron, rompiendo todo sigilo de cristiandad
en su movimiento. Y eso nos demuestra que efectivamente ellos no siguen a Dios, ellos siguen al demonio. Ellos en sus celebraciones celebran a Satanás. A quienes consagran esas hostias no consagran a Dios, sino consagran al demonio. Todos y cada uno de los sacerdotes, sin exceptuar a ninguno, que están en comunión plena con Roma. Y así lo digo, porque precisamente cuando nosotros pronunciamos nuestra fe católica y decimos que somos verdaderamente católicos, a ellos no les gusta porque ellos quieren destruir el catolicismo. Hoy en día desde Roma han puesto en el dicasterio a quienes eligen a los obispos, a quien nombra a los obispos, a un pederasta y defensor de la pederastía, el cual desde Roma con su poderío han tergiversado la información, como repito, tienen esa mala costumbre porque su padre no es Dios, sino el demonio, cumpliéndose así lo que dice San Juan capítulo 8. ¿Por qué quieren apresarme?, dice el Señor, ¿por qué me queréis matar? Si vuestro padre fuera Dios, ¿no tendríais los sentimientos y obrarías como Dios? Pues para que se vea que vuestro padre no es Dios, sino el diablo, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Entonces, cuando nosotros, precisamente, empezamos este camino de vigilancia de la verdadera religión católica, del verdadero catolicismo romano, del romano celestial, del romano que da santos, como los ejemplos que tenemos aquí, Santa Clara de Asís, San Francisco de Asís, pues esta vigilancia espiritual nos ayuda a controlar la ira, el miedo o la tristeza. La ira, ¿cuántas veces no nos calumnian? Y no por eso debemos de odiarles, pero sí debemos de pronunciar la verdad. Y la verdad muchas veces irrita a las personas, pero no porque les irrite vamos a callar la verdad. Segundo, el miedo y la incertidumbre a no saber qué es lo que va a suceder, a no saber qué es lo que va a pasar. Sin embargo, Dios nos fortalece con el don de fortaleza. Ese es precisamente el don del Espíritu Santo. Pasamos al tercer punto. Alinear nuestras acciones con los valores cristianos y los principios de nuestra religión. ¿Cuántos dicen ser católicos y defender a Jorge Mario Bergoglio como si fuera el verdadero papa, a Julio César Salcedo Aquino como si fuera el verdadero obispo, pero en realidad son anatemas porque nunca se han acercado a la iglesia, nunca se han acercado a conocer la verdadera iglesia? De hecho, ignoran los principios de su propia religión y se quieren hacer sordos ante las situaciones de la iglesia, ante los escándalos de la iglesia, diciendo, es que yo no reconozco las malas obras que usted dice, ni siquiera conozco las malas obras que usted dice, o acusa o calumnia al Papa Francisco. Pero en primer lugar ni es Papa, y su nombre es Jorge Mario Bergoglio. Y lo que yo digo, está usted documentado. Pero ni siquiera quieren alinear su vida, ni siquiera quieren alinear sus acciones a la de Dios. Número 1, ¿por qué sabemos que no son católicos y por qué sabemos que no son ni obispos, ni sacerdotes, ni papas? Porque en primer lugar les mandan a ustedes a una celebración protestante de Martín Lutero, Thomas Cranmer y Juan Calvino. 6 ministros protestantes en 1969-1970 reformaron, o más bien dicho, destruyeron la misa católica. El misal tridentino lo cambiaron por el Novus Ordo. Implementaron precisamente nuevas creencias tan superficiales, tan alejadas de la creencia católica. Pero el que cree católicamente, a ese lo persiguen. A nivel internacional, persiguen a los que son católicos. A nivel internacional, distorsionan la fe católica. Ejemplo, si tú no estás de acuerdo con Roma, te van a calumniar y te van incluso, si pudiesen, mover a la gente para que como lo que quisieron hacer aquí en Santana Cheutempan, los 3 padrecitos, linchar. Porque esa es la finalidad de ellos,
matar hasta el último católico que quede, hasta el último sacerdote que levante la voz y que diga: Roma dejó de ser católica. Yo lo que hablo no lo hablo por Moisés, o sea, por la carne. Lo hablo porque es el mensaje de Dios. Porque esto es lo que está sucediendo, queridos hijos. Debemos de alinear nuestras acciones a nuestras creencias y sobre todo a los principios de nuestra religión. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo, perdonar las injurias. Nosotros les perdonamos, por eso es que esta misa las ofrecemos, por su pronta conversión, para que dejen de ser herejes, dejen de engañar y simular sacramentos, porque hoy en día no hay bautizos, no hay comuniones legítimas, son inválidas, totalmente ilícitas. Sí, las celebrarán en los templos, que en algún momento fueron católicos, pero eso no hace que esos sacramentos tengan licitud. Al contrario, debemos de dudar, porque todo lo que están haciendo desde Roma no lo vienen haciendo por ignorancia, porque son doctos, tienen preparación, tienen monseñores preparados en derecho canónico, derecho incluso institucional y civil, tienen doctores en derecho teológico, tienen doctores en teología, en filosofía, en Sagrada Escritura. ¿Cómo pueden muchos argumentar que lo que viene desde Roma es por ignorancia? Entonces, un sencillo, simple frailecillo del estado de Tlaxcala, que ni convento tiene, ¿acaso tiene más conocimiento que los que están en Roma? ¿Acaso los que están en Roma no persisten en la enseñanza, en el aprendizaje? ¿No se suponen que ellos tienen las universidades? Pues sencillamente esta es la realidad de la iglesia, que por conocimiento, esto es por malicia, no por ignorancia, se están cometiendo atropellos a nuestra religión. Por eso debemos de regresar al catolicismo primitivo. Y lo último, en esta vigilancia espiritual a la que yo os llamo, queridos fieles, es a ser persistentes en la oración. San Juan Crisóstomo, en el comentario que hizo en la homilía 81 sobre San Lucas, nos dice: la vigilancia es la madre de las virtudes. Repito, la vigilancia es la madre de las virtudes. Sí, si estamos despiertos, no seremos sorprendidos por el mal. Repito, si estamos despiertos, no seremos sorprendidos por el mal. La vida cristiana es una continua preparación para la venida del Señor. En otra parte, en otro comentario de San Juan Crisóstomo nos dice: los fieles no solo esperan la venida del Señor, sino que también trabajan para mejorar, para merecerla. La fidelidad es una constancia y no consiste solo en creer, sino en actuar según la fe. Voy a repetir lo que nos dice San Juan Crisóstomo en el comentario del Evangelio de San Lucas, comentario homilía 82. Los fieles no solo esperan la venida del Señor, sino que también trabajan para merecerla. La fidelidad no consiste solo en creer, sino en actuar según la fe. Analicemos pues el texto que nos presenta hoy la celebración dominical. Lo primero que nos pide el Evangelio es estar preparados, estar prontos o ser diligentes con dócil corazón para recibir al Señor. Segundo, de aquello esperar y ser virtuosos en la preparación, pues Dios nos llamará bienaventurados, pues seremos el trigo escogido para ser guardados en sus graneros. Tercero, vendrá el Señor a reclamar lo que es suyo en el momento menos esperado.
Tenemos que estar preparados para el bien morir, queridos fieles. Si ustedes están en una fe falsa, obviamente no podrán salvarse. Hay un principio de la iglesia que dice, extra ecclesiam nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Para los modernistas, esto solamente se aplica para solamente y exclusivamente los tradicionalistas, los sedevacantistas. Sin embargo, eso no se aplica para las demás religiones, que ellos, según ellos, en su doctrina, mocha, adulterada, pagana, infiltrada de masonería, dicen que las demás religiones llevan a Dios. O sea, que si tú preservas la fe católica verdadera de antes, no reniegas de nada de lo que se te ha instituido y al contrario, buscas conservar la fe íntegra, ya no eres católico. Qué ironía y qué contrariedad de estos individuos que no les llamaré cristianos ni mucho menos católicos. Porque ni cristianos son, ni mucho menos católicos son. Ellos han hecho una religión de un falso Dios que en sus misas le celebran y a ustedes mismos les han dicho, el Dios del universo. Ejemplo, en el prefacio, después de que el presidente, porque ni siquiera es sacerdote, el presidente de la asamblea termina de decir la oración de la plegaria eucarística, ya sea la 1, la 2 o la 3, según el tiempo, su tiempo litúrgico. Después de ello dicen, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. O sea que ellos no adoran al Dios verdadero, ellos adoran al Dios de los maometanos, al Dios de los musulmanes, al Dios de los judíos, al Dios de los masones. Porque el Dios del universo es Satanás, que se autoproclamó precisamente por los maometanos, por los musulmanes. Por lo menos busquen qué es la cábala. Precisamente en la cábala se menciona al Dios del universo y que el Dios del universo es Satanás. La cábala es uno de los libros sagrados del judaísmo, de aquella religión pérfida que asesinó a Jesucristo nuestro Señor. Bueno, entonces, queridos fieles, lo primero que les voy a decir es esto. Quieren salvarse, quieren llegar a Dios, quieren llegar a Dios nuestro Señor como San Francisco de Asís y como Santa Clara de Asís. Deben de creer lo que ellos creyeron, no la nueva religión. Ellos en sus misas les están diciendo en su propia cara y ustedes no quieren despertar que se está adorando al Dios del universo. Nosotros, en cambio, en la misa, después del prefacio que dice el sacerdote, lo recita incluso en latín, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Deus Sabaoth, Dios de los ejércitos. Dios no es Dios del universo, es el Dios creador del universo, pero es Dios de los ejércitos, es Dios de los católicos, es el Dios católico. Por eso, la Santa Madre Iglesia Católica, todos los santos lo predicaron. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Quieren salvarse, queridos fieles? Arráiguense con uñas y con dientes, por lo menos a esta pequeña capilla, a este pequeño oratorio que tiene la fe católica y que les puede dar la fe católica sin cambios, sin modificaciones, sin interdichos y sin condiciones. Aquí no estamos por dinero, aquí nosotros no estamos por verdaderamente saber si nos van a honrar o no. Ya ustedes mismos se han dado cuenta en los últimos meses que hemos estado aquí, que nosotros no trabajamos ni por dinero ni por honras, trabajamos por la salvación de las almas. Y ustedes, queridos fieles, tienen que apegarse más a esta fe, ser más fieles a esta pequeña capilla, a este pequeño oratorio. Porque no hay en Tlaxcala capilla alguna, iglesia, parroquia, convento, monasterio, basílica o santuario donde se predique esta fe verdadera. Este es el único lugar donde tenemos la certidumbre, la certeza, estamos ciertísimos de que aquí, número 1, sí hay consagración, número 2, sí hay verdaderos sacramentos y número 3, sí está la fe verdadera.
porque fuera de la iglesia no hay salvación, porque católicos somos, de apellido, de nombre cristiano, de apellido católicos y de fe romana. Porque creemos en una santa iglesia católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. Ahí es donde, queridos fieles, se debe demostrar nuestra fe para poder ser salvos. Porque el día de mañana no sea que el Señor mande a los segadores, que serán los ángeles, y criben ahora su cosecha, y pidan a los buenos que salven, que serán muy pocos, y a la cizaña echarla al infierno, que serán muchos. Por eso, queridos fieles, ser vigilantes, constantes en la vigilancia, es pues en este domingo una llamada al examen de manera exhaustiva sobre nosotros y analizar nuestra realidad, no solo la material, sino también la espiritual. Segundo, fidelidad en la obediencia. Tenemos que obedecer a Dios, pero no la obediencia absoluta a los hombres. Esto es, queridos fieles, la obediencia a Dios es absoluta y nos dice la teología moral. ¿A quién se le debe de obedecer absolutamente? Bueno, ¿a quién se le debe de obedecer? Y responde la teología moral. En primera instancia, a Dios de manera absoluta. Repito, a Dios de manera absoluta. Y en última instancia, en último lugar, al hombre. Siempre y cuando la moral lo permita, no condene mi alma y no contradiga la doctrina cristiana. Esto nos lo dice la teología moral, queridos fieles. ¿Hasta dónde yo puedo obedecer al hombre? ¿Hasta dónde yo puedo obedecer al que dice ser sacerdote, obispo, papa? Hasta donde la moral lo permita. O sea, que no sea inmoral lo que me mande. No contradiga la doctrina de la iglesia, o sea, no sea un hereje y no condene mi alma. Puede que no contradiga la doctrina cristiana, puede que no sea inmoral, pero a lo mejor lo que está mandando aquella persona sí condene mi alma. Ya después, cuando introduzcamos a la teología moral, hablaremos más a profundidad sobre el tema de la obediencia. Pero lo primero que tienen que saber es que debemos de ser fieles a Dios, obedientes a todo Dios. Si Dios manda precisamente que en una pequeña capilla, en un pequeño oratorio, estará allí, ahí debemos nosotros obedecerle y buscarle. No busquemos la opulencia ni la riqueza, porque puede que ahí no encontremos a Dios. Segundo, obediencia a la tradición y enseñanza de los santos, apóstoles y pastores legítimos de la iglesia. Obediencia a la tradición. Fíjense, queridos fieles, el día de hoy también se nos habla la obediencia a la tradición, pero no aquella tradición humana ni mundana, de que hay por tradiciones que ya desde hace 60 años que se cambió la misa, vamos a misa moderna. No, hijos, la tradición oficial de la iglesia. Acordémonos que la iglesia predica con Sagrada Escritura, magisterio y tradición. ¿Y qué es la tradición, queridos fieles? La tradición es la doctrina oral de los apóstoles, recopilada a través de los años, enseñada y creída por tantos siglos por los santos, confirmada por la santidad emanada por ella. Ahí es donde tenemos la seguridad. Alguien me decía alguna vez, y aquí mismo de Tlaxcala, padre, ¿cómo yo voy a tener la seguridad de que lo que usted me está predicando es la verdad y no lo que predica hoy en día Roma? ¿Por qué usted dice que lo que usted predica es la verdad? ¿Qué seguridad tengo yo? Bueno, es que lo que yo predico es lo que predicó la Santa Madre Iglesia Católica hace más de 2000 años. Que tú puedes corroborar con la vida de los santos, con la enseñanza de los santos padres de la iglesia, de los pastores legítimos de la iglesia, de los papas y de los pronunciamientos ex cátedra. Que tú mismo puedes revisar con los antiguos catecismos, con los catecismos viejos, con los catecismos que hoy en día ya están hasta prohibidos en muchos países, como en Alemania, que hoy amanecimos con la noticia que el Catecismo Mayor de Su Santidad el Papa San Pío X por la Confederación Episcopal Alemana ya está prohibida. Esa es la seguridad que ustedes tienen. Ahora, más bien, ahora yo les voy a regresar a ustedes
la pregunta, ¿qué seguridad ustedes tienen de que lo nuevo, lo moderno, lo reformado, el nuevo sentimiento, la nueva interpretación es la católica y es la verdadera, la que a Dios le agrada? ¿Cuál es la seguridad que ustedes tienen? Ninguna, queridos fieles. Es incertidumbre, pues no ha salido santo verdadero. No que haya sido oficialmente canonizado, no, un santo verdadero de esta falsa religión. No hay. Uno no lo puede encontrar, porque por mucho que investigue, por mucho que uno se indague, va a encontrar que hay inconsistencias en las nuevas canonizaciones. Tercero, elegir de una vez y para siempre a quién elegir, o a la santa, la original y de siempre Iglesia Católica, o caer en el error de la nueva, moderna, reformada y ambigua Iglesia. Repito, debemos de ser fieles y ahora sí elegir de una vez y para siempre a quién van a elegir, a quién van a seleccionar, o a la santa, a la original y de siempre Iglesia Católica, o caer en el error de elegir a la moderna, a la ambigua y falsa Iglesia. ¿A quiénes van a elegir? Tercero, la preparación para la muerte y el juicio final. El mundo ya eligió a quien tendrá por Dios. Y amo, el cristiano moderno, tiene por culpa de los impostores que desde Roma enseñan una errónea idea del Dios que siguen, pensando que es el mismo Dios que los judíos musulmanes, que los persas, protestantes y paganos infieles. Pero no, el Dios católico, el Dios creador, el Dios de los ejércitos, no es el mismo Dios que hoy en día está en Roma. Porque el Dios que nosotros creemos tiene solamente una sola religión verdadera, que es la Santa Madre Iglesia Católica. Un solo Dios, una sola fe, una sola iglesia. No pueden haber ni muchas fees, ni muchas iglesias, ni muchos dioses. Seguir a Cristo, aún en la soledad, aún cuando todo el mundo parezca contrario a nosotros, solo en la verdadera iglesia. Y ya para concluir, ya para acabar, cuarto punto, mantener la fe íntegra. Rechazar las innovaciones doctrinales, perseverarse en la tradición y perseverar en la oración y en la penitencia. No podemos pensar que las innovaciones de que hoy en día en el sínodo de la sinodalidad y en que hoy en día la iglesia tiene que ser sinodal y que tiene que abrirse a nuevos aires y que ya no hablamos de santos, ahora hablamos de anime. Ya sacaron muñecos católicos que no tienen nada que ver con la fe católica. Este personaje, ahora la fe de los modernistas es una fe de burla, una fe de caricatura, una fe de anime, de Japón, de cultura asiática. Ay, para caerle bien a los jóvenes. Pero es que nosotros no buscamos caerle bien al mundo. Porque acaso, si buscamos agradarle al mundo, ¿seguiremos siendo siervos de Dios? Pregunta el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, en la epístola a los Gálatas capítulo 1, versículo 10. Y todos los que dicen no ver los errores modernos, yo les digo, no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere escuchar. Las cosas ahí están, la apostasía ahí está. Si ustedes no lo quieren ver, si ustedes no lo quieren reconocer, no digan que es porque no lo pueden ver, más bien digan porque quieren permanecer en la costumbre diaria del error, de la mentira y del engaño, porque prefieren 1000 veces estar engañados por Jorge Mario Bergoglio Siboni, alias Francisco, que estar verdaderamente en comunión con Dios. No están ellos en comunión con Dios, de una vez se los digo, porque Dios no está en sus iglesias paganas, neoprotestantes, falsas con matices católicos. Este es el sermón que hoy les vengo a predicar, queridos fieles, que es un sermón duro y que les había dicho desde un principio que iba a sonar, incluso iba a sonar escandaloso. Conclusión.
Debemos de estar vigilantes y preparados para recibir al Señor, vivir conforme al Evangelio y confiar en la misericordia de Dios. Ya os he dicho y hablado, y parecerá infructuoso, pero espero sacar de esta homilía, de este sermón, espero por lo menos sacar un alma del error del modernismo. Ave María Purísima.